Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero primero que todo vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo, gracias por nosotros seguidamente y por lo que seguirás haciendo. Ponemos en tus manos este culto, Señor, pidiéndote que pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor. Que sea inspirado por y para ti, Señor, desde la palabra hasta la letra de todas y cada una de las alabanzas que se vayan a cantar, Señor. Poniéndolo todo en tus manos, Señor, y pidiéndote que seamos nosotros hablando lo que tú nos inspires a hablar, Señor. También poner en tus manos este estudio bíblico, Señor. Que seamos transmitiendo lo que tú nos transmitas, Señor. Y que seas tú hablando por medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 31 de Génesis. Génesis 31. Cuando lo tengamos. Bien. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no está para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha enseñado y me ha cambiado el salario 10 Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y así decía, y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Algo que debemos tener en cuenta es que al leer los capítulos anteriores, Jacob fue donde Labán en obediencia y Dios le respaldó. Y ahí podemos verlo también, porque Labán no fue justo con Jacob en ningún momento. Primero que todo trabajó 7 años por Raquel y le dieron a Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más. Y luego, aún después de haberse casado con las dos, por capricho de Labán prácticamente, siguió trabajando sus tierras más tiempo, en lo que también tenía hijos. Y aún Labán fue justo con él, cambiándole el salario 10 veces, pero aun con todo eso Dios no paraba de bendecirle. Porque si él iba en obediencia, por mucho que alguien intentara darle el mal, Dios le iba a bendecir. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso también en nuestras vidas. Las pruebas van a venir. No todo va a ser justo porque este mundo no es justo, pero debemos saber que si vamos con Dios, por muy complicadas que se pongan las cosas, por muchas personas que se pongan en nuestra contra, Dios nos va a proveer y nos va a bendecir allá donde vayamos. Aun si vienen 10 contra nosotros, como dice la palabra de Dios, que por un camino vienen y por 10 huyen, ¿no? Y aquí podemos ver cómo a pesar de toda la injusticia, Dios no paró de bendecir a Jacob en todo momento porque fue en obediencia, donde Dios le dijo, donde su madre le dijo. Si él hubiera ido a otro sitio, no habría sido bendecido, porque no habría estado obedeciendo. Pero en este caso sí lo hizo, y por eso salió bendecido. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque a veces decimos, no, todo me está saliendo mal, pero es que también tenemos que analizar lo que estamos haciendo. Si tú no estás obedeciendo o estás cumpliendo lo que debes hacer, lo que Dios te manda hacer,
es evidente que bendecido no vas a salir porque ese no es el camino por el que tienes que andar. O muchas veces cuando no obedeces a tus padres o a tus pastores que te aconsejan y haces lo que quieres y después dices, ¿por qué estoy cayendo? Porque no estás obedeciendo. El principio para llegar a toda bendición es primero que todo obedecer. Seguimos por el versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó, y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Porque te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva, delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo, y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó a Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti. Pues estoy con la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no los halló, no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y ciñó a Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado si debía como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham,
y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Sahadutha. Y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros, mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo y regresó, y se volvió a su lugar. De aquí me ha llamado la atención varias cosas. La primera, que Raquel fuera justo la mujer que no podía tener hijos, y justo la que robó los ídolos de su padre. Lo que nos da a entender evidentemente que ella no servía a Dios, sino que servía a falsos dioses, a ídolos. Tanto así que cuando finalmente se iba a ir de la casa de su padre, se los llevó consigo, y para poder guardarlos lo encubrió todo con mentiras. Aún no hemos leído nada, nada más, pero estoy segura que eso evidentemente en bendición no va a llegar. Mismamente por eso seguramente estuvo tantos años sin poder darle hijos a Jacob. Y también podemos ver cómo en todo momento Dios sigue bendiciendo a Jacob. Tanto así que habló a Labán él mismo para que no le hiciera daño a Jacob cuando se encontrara con él. Y asimismo se despidió de él, haciendo pacto de que no iría al otro lado del majano para hacerle daño, ninguno de los dos, mutuamente, y se despidió dejando todo lo que Jacob se llevó, y se despidió de ellos y se volvió a su tierra. Ahora vamos a leer el capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Algo que me llama mucho la atención es cómo Jacob se había ganado la primogenitura de Saúl, la bendición de su padre, y aún así, a pesar de todo eso, sabiendo que le habían bendito para enseñorearse sobre el resto de sus hermanos, siguió dirigiéndose a su hermano mayor con respeto. Y eso me parece un principio de gran bendición, porque a pesar de todo, saber que él estaba destinado a ser más grande que su hermano mayor, en ningún momento le faltó al respeto o lo trató como un siervo, sino que aún se llamó a sí mismo siervo de su hermano mayor, refiriéndose a él con el mayor respeto posible, y eso es un principio de gran bendición. Tal y como también más adelante veremos en la historia del rey David, como a pesar de haber sido ungido por Dios,
En ningún momento le faltó el respeto a Saúl o levantó su mano contra él, porque él sabía que en su momento Saúl también fue bendecido por Dios. Y como a pesar de todo, Jacob no se levanta contra mal a su hermano mayor, sino que lo sigue tratando con el mismo respeto, porque de todos modos sigue siendo hijo de Dios y sigue siendo su hermano mayor. Y pase lo que pase, debemos respetar siempre a nuestros mayores, a nuestros familiares mayores, para poder ser benditos, aunque no tengan la razón, aunque te hayan hecho mal, porque Jacob huyó de su casa, porque Esaú le quería matar, pero aún así cuando volvió 20 años después, se refirió a sí mismo como siervo de Esaú, tratándolo con los mayores respetos. Porque para poder ser benditos, por mucho que se levanten en ti contra mal, por mucho que no tengan razón en algunas ocasiones, siempre debemos pedirnos a ellos con el mayor respeto que podamos otorgar. Incluso el que no tengamos, porque es un principio que debemos respetar a nuestros mayores. Y es algo que podemos ver aquí. Que aun con todo el mal que sufrió, no se levantó en contra de su hermano mayor. Y como el rey David también fue bendito por no levantarse también contra Saúl. Seguimos leyendo el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: y vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menos soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, y 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Quiero enfatizar cómo Jacob le ora a Dios, pero con la mayor humildad posible, y cómo al saber que Esaú iba a su encuentro, sabiendo todo lo que le hizo, en vez de prepararse para un posible ataque, para contraatacar, se preparó para guardar al menos algo de lo que tenía. Como a pesar de la posibilidad de que Saúl le atacara, él en ningún momento tuvo en mente la idea de levantar su mano contra él. Y cómo aún preparó presentes para encontrarse con él. Es algo que me ha llamado mucho la atención, porque creo que va a ser de gran bendición para él más adelante. Leemos el versículo 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hallaréis a Esaú cuando lo hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos,
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descorrientó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esta es una historia que seguramente habremos tenido mucho de referencia por cómo Jacob luchó por esa bendición. Aquí mismo lo que acabamos de leer dice que luchó hasta que rayó el alba, y aun cuando le descoyuntó el muslo y le dejó prácticamente cojo, él se negó a soltarle aun con el dolor que debía estar sintiendo sin su bendición. Así es como fue nombrado Israel y sus ahora 11 hijos, que posteriormente llegaron a ser 12, y las 12 tribus de Israel. Nosotros debemos luchar por nuestras bendiciones como Jacob luchó por la suya, que aún con todo el dolor, todo el esfuerzo, porque hasta que rayara el alba debieron ser horas y horas luchando sin descanso, con todo el dolor que debía estar sintiendo, no se rindió hasta conseguir su bendición. Y nosotros debemos luchar de esa misma manera por nuestras bendiciones. Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Damos paso a los siguientes servicios y esperamos que haya sido de bendición para vuestras vidas. Que Dios os bendiga.